Hola, sí, ¿no? Hola. A ver, pongo un poco cómodo. No soy tan grande que... Bueno, buenas tardes a todos. Soy Fernando Romero de EDP Solar. Y bueno, tengo aquí una pequeña problemática porque como tengo que hablar de dos temas concretos, uno que es reglamentación, que es mi fuerte, ¿no? Y vosotros que es caso de éxito, estaba viendo, porque para el tiempo que tenemos, cuál elegir, ¿no? O lo que es un poco de explicación de lo que es la nueva normativa, ámbito de aplicación y modificaciones sobre la norma anterior, o coger un caso de autoconsumo real, llevarlo a la pantalla y que veáis, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer una muy breve presentación de quiénes somos, para que sepáis quiénes somos, y automáticamente me voy a un caso de éxito y la pregunta sobre reglamentación, pues cada uno cuando las tenga, si le puedo echar la mano, pues se la contesto, porque si no tengo aquí 95 páginas diapositivas de normativa, que creo que va a ser un poco tostón. Bueno, esta presentación ya es un poco antigua porque pone que es legal, ¿no? Porque era una de las cuestiones que todo el mundo decía, esto es legal, no es legal, se puede, no se puede, ¿no? Bueno, sí que fue legal, siempre ha sido legal, ¿no? Siempre ha sido legal. Lo que sí era muy farragoso, ¿no? Nosotros, bueno, esto es una antigua presentación. Estos somos nosotros. Oye, aquí se me ha quedado... Lo de 50, ¿no? Tenemos 950 instalaciones en operación. Hicimos nuestra primera instalación de autoconsumo en 2011 en Galicia y hasta el día de hoy pues llevamos 38 megavatios instalados, 700 megavatios en proyectos fuera de España en lo que es plantas de generación, pero nuestra unidad de negocio se dedica única y exclusivamente, casi todo aquí en España, al autoconsumo. Tenemos 950 plantas, un 50% más o menos de la cuota de mercado nacional. Ahí andarán, 10 años de experiencia y en la empresa pues somos 140 personas. Empezamos 2 personas en esto y en 2010 y bueno, poco a poco pues se ha ido creando una empresa que se dedica única y exclusivamente al autoconsumo. Este año, a día de hoy, antes de la normativa, llevamos 342 instalaciones realizadas a nivel nacional. Tenemos 11 delegaciones y bueno, como bien decía José Antonio, esto ha cambiado, ¿no? Ha cambiado para bien, Queda mucho por hacer, pero el cambio normativo es disruptivo, ¿no? Lo que antes se creía que no era, ahora va a ser, y aparte va a ser casi de la misma manera que era antes, ¿no? Porque la propia modificación normativa solo afecta a un tipo de instalación, además sigue siendo exactamente igual. Pero esa pequeña modificación ha hecho que la gente crea que esto se puede hacer. Es como lo que uno cree, al final se hace, ¿no? Entonces, al final la normativa se ha conseguido cosas en una tipología de instalaciones, pero en otra tipología es exactamente la misma, pero el mercado ya ha notado ese cambio y bueno, recibes llamadas casi a diario a nivel nacional. Se nota un cambio de sentimiento, ¿no?, sobre el autoconsumo, que además de ser legal no es caro y aparte factible, ¿no? Entonces, más que nada quería presentaros un poco quiénes somos para que supierais que me obligan a hacerlo y ahora os pondré un caso de éxito, bueno, un caso real, para que veáis cómo funciona la planta de autoconsumo con 4 o 5 años de instalación. Y ahora salgo de aquí y me voy ¿a dónde? ¿Dónde está la otra presentación? Debe ser esta. Sí, y esto le doy aquí. Al siguiente. ¿Está bien? Vale, esta es antigua, pero esta vale. Bueno, esta es una instalación que se hizo en 2014. Es una instalación tiene mucho sentimiento para nosotros, porque bueno, el cliente, esta fue la primera de 12 de él. Entonces la hicimos pues en aquel momento costó muchísimo, porque bueno, estaba a punto se hablaba de la nueva normativa de autoconsumo. Al año siguiente salió, ¿no?, el Real Decreto 900. En ese momento no había había normas, pero bueno, no había una norma específica para autoconsumo. Se hablaba del impuesto al sol, se hablaba de que no era legal, estábamos también saliendo de la crisis o en medio de la crisis. Entonces, bueno, costó muchísimo. Una obra de 50 kilovatios, cuidado,
costó muchísimo hacer aquella obra, ¿no? Entonces la tenemos dentro de la empresa, un cuadro, una foto enorme en la entrada, porque todo el mundo cuando la ve se siente orgulloso de haber hecho esto, porque bueno, fue muy difícil, ¿no? Está en Galicia, donde tenemos más de 500 instalaciones, más de 550, 600 no están registradas en el registro de autoconsumo. Lo digo porque muchas veces nos pregunta la gente, y bueno, no lo hemos hecho jamás, siempre nos opusimos a realizarlo. Se nos abrieron procedimientos sancionadores por parte del Ministerio por no haberlo hecho. Hasta el día de hoy no pasó absolutamente nada. También tuvimos y tenemos, lo que pasa que desde la semana pasada pues esto se ha acabado, pero llegamos a tener 450 conflictos de conexión abiertos con distribuidoras y bueno, en plantillas 5 abogados. Entonces bueno, eso es lo que conllevó tener 5 personas, 5 abogados continuamente 24 horas para sacar esto adelante, ¿no? Fijaros lo que era poner placas, ¿no? Entonces todo esto pues conseguimos a través de muchas sentencias cambiar ITC de distribuidoras. Ganamos muchos conflictos, muchísimos, cientos de ellos, y conseguimos hacer cosas y hacer para nosotros instalaciones que eran muy complicadas, ¿no? Porque desde distribución siempre se ha puesto pues bastante ímpetu en diferentes condiciones técnicas que ellos no querían pasar por alto, ¿no? Entonces bueno, no te queda más opción que la industria, y si no, pues ir a un contencioso, que es donde acabábamos siempre, ¿no? Un contencioso, porque al fin y al cabo poco puedes discutir con jefatura, ¿no? Esta instalación tiene 55 kilovatios instalados y unas horas equivalentes ahora mismo, son datos reales, lo vais a ver, de 1.600 horas, redondeamos, ¿vale? Son 1.580 o algo así. Esta es la producción de la planta. Aquí lo veis, ves un cuadro, el cuadro de izquierda es el cuadro mensual, ¿no? Los 30 días o 31 que es la producción diaria de la planta, y en el margen derecho es la producción anual. En verde es el objetivo del mes, y lo que está por encima del verde es efecto del cambio climático. Porque ahora en Galicia vivimos en California. Sí, es cierto, ¿no? Entonces las producciones que estamos teniendo en Galicia son muy equiparables a producciones de Valladolid y cercanas a Madrid. En Galicia es increíble, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Que Galicia, ¿no? La Galicia de la Ría Baixa, ¿no? Ahí está produciendo las plantas que es increíble, ¿no? O sea, en noviembre en la playa es algo que nosotros íbamos en pasamontañas al colegio. Pues ahora los niños van en chancletas y en bermudas. Eso ha cambiado, y no ha cambiado tanto, que tampoco soy tan mayor, ¿no? Pero 30 años o 20 y pico años sí que ha conllevado que el cambio se note muchísimo, a tal extremo que ha habido cortes de agua en Galicia, que es durante este año. Entonces esto, como decíamos al cliente, se lo decíamos la semana pasada, qué bien produce, ¿no? Sí, te va muy bien a bolsillo, pero todo lo que está produciendo tu placa es porque está pasando algo que se nos escapa a todos. Porque una planta en Galicia que produzca esto no es normal. Y esto es algo que no es normal. Una planta no puede producir esto en Galicia. Entonces, que pase esto aquí es porque está cambiando algo que todo el mundo ve, su ámbito privado no, porque me estoy ahorrando mucho dinero, pero está pasando algo que va a repercutir de aquí a 20, 30, 50, 60 años, que ya no va a pasar del ámbito privado ni personal, sino que va a ser algo mucho más general, y tendremos que ir planteándonos si queremos seguir ese camino o busquemos una opción diferente. Este es el consumo del cliente, 403.000 kWh, medio giga, cercano, su ahorro son 88.000. Y la huella de carbono, que también evidentemente hoy en día a raíz de ese tema, pues, y también entiendo que Javier sabrá más que yo, pero con la nueva ley de cambio climático, el tema de la fiscalidad verde, esto sí que va a repercutir y va a ser un añadido más en la viabilidad de los proyectos, ¿no? Más para grandes consumidores o consumidores cualificados, pero también para pequeño consumidor tendrá bonificaciones fiscales, impuestos a sociedades, etcétera, ¿no? Entonces nosotros siempre lo cuantificamos y lo auditamos, porque le va a dar al cliente para el futuro, porque seguramente tendrá algún beneficio. Esto es los datos que veníamos dando, la huella de carbono que tenía, cómo le queda, la producción, el consumo energético, el ahorro en toneladas de CO2 y estudio de viabilidad. Pero aquí me he pasado, vale.
Un segundo, que creo vale. Fijaros, como voy a confesar una cosa y no lo preparé, aún aparece el impuesto al sol, lo que repercutiría el impuesto al sol en el plan de viabilidad del cliente, lo que es el cargo de autoconsumo en el plan de viabilidad, pero lo vemos aquí. Este es el ahorro económico total, ¿no? Lo que el cliente paga y lo que el cliente ahorra mensualmente sin el peaje, si no se diera el caso de que le aplicaran el cargo transitorio, ¿no? Lo veis, un 21,5% de ahorro económico, que viene a ser casi idéntico al ahorro energético. Hay muy poquita variedad. Si el cliente ahorra un 20% económicamente, energéticamente ahorra un 20%, más o menos. No va a cambiar mucho esto. Y si lo hacíamos sin peaje, iba a ser un 19,2%. Por eso decíamos que la situación actual del sector, con peaje o sin peaje, no ha cambiado absolutamente nada. Ha cambiado la percepción que tenemos sobre el autoconsumo. El autoconsumo era viable hace un año, hace 2, hace 3, hace 4 y hace 5. Lo que pasa es que los medios de comunicación o entes del sector o gobierno en su momento no tenían una percepción del autoconsumo como algo eficiente, rentable, social, etcétera, ¿no? Y esta aplicación o esta imagen del cargo transitorio conllevó que cientos, si no miles, de clientes o de futuros clientes o posibles clientes que tendrían intención de plantearse no de hacer única, sola y exclusivamente pensar en poner una placa como en una doméstica o una batería en su casa, no lo hacían. No lo hacían porque pensaban, primero, que era ilegal, y segundo, que esta aplicación de este cargo hacía que la inversión fuera inviable, ¿no? También es cierto que los cargos transitorios en una doméstica comparada con una 3.1 o una 6.1 en cuanto a tarifa no tenía nada que ver, pero aún así lo que era la imagen del sector o la percepción del sector era como esa imagen ese fake, ¿no? Que decían que habían detenido a un hombre por poner placas en su casa, ¿no? Todo el mundo se reía, pero ese sector hacía daño, muchísimo daño, porque la gente se creía que era cierto y te llamaban: oye, mira, que han detenido a un tío en Logroño. Y yo: ¿qué dice este tío, no? Y me van a detener a mí, madre de Dios. Y yo: ¿cómo le puede preguntar esto a alguien, no? Pero es cierto que eso pasaba. Entonces la línea entre la verdad o la percepción de la verdad y la mentira en este sector no existía. Todo lo que se decía era creíble, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se encargaba la administración de hacer creer eso, ¿no? O de no intervenir en momentos en los que hubiera duda sobre esta normativa o sobre cualquier otra. No, el ministerio en su momento no daba pie, o en las intervenciones que ellos o los comunicados que publicaban, no intentaban o no tenían la intención de diferenciar, ¿no? O de aclarar situaciones que conllevaban pues situaciones muy incómodas para todos nosotros, ¿no? José Antonio te lo dirá también, que lleva 12 o 13 años y ha pasado por todos los momentos del sector fotovoltaico español, ¿no? Desde la distribución de las grandes plantas, el autoconsumo y demás. Y esto ha sido una ¿cómo se llama esto? Una noria, no me sale la palabra. Una montaña rusa. Yo estoy ya con una saturación mental. Y este es el periodo de amortización que tendría el cliente sin peaje, ¿vale? Estimando pues los rendimientos con una pérdida del sistema del 80%, con la subida de la luz que aplicamos al plan de viabilidad de un 1%, un 2%, y la tarifa que tenía en aquel momento, que no tiene que lógicamente la tarifa es un dato histórico, no futuro. Nosotros estimamos lo que puede pasar porque es obligatorio en un plan de viabilidad financiero aplicar lo que viene en histórico, aplicarlo en el futuro. No es que creamos que eso va a ser cierto, es que en un plan de viabilidad se tienen que tomar datos históricos empíricos y no sobre el futuro del COL del 2019. Entonces la luz va a bajar, y yo llevo escuchando eso toda la vida, y cada día y cada año no pasa. O pasa un año y la gente sube, entonces lo que tiene es una tendencia, y la tendencia desde la apertura es alcista, y en ese caso pues lo aplicamos.
los costes que veis ahí es un mantenimiento, ese mantenimiento que nosotros forzamos al cliente, lo que le damos, y el ahorro por energía. Y en este caso el cliente, pues con un coste de instalación de 55.000 euros, amortizaría en 5 años y largo, cercano, porque aquí no se computa el año cero, pero sí, sobre los 5 o 6 años, ¿vale? Eso es el plan de amortización de una planta fotovoltaica en aquel año. Hoy día estos precios no tienen nada que ver, ¿vale? Los precios, por las diferentes políticas europeas, se han descendido un 20%, más o menos, entre un 15 y un 20%. Entonces lo que antes costaba 100.000 hoy cuesta 80.000. Si a eso le añades que el mercado eléctrico también tiene una situación bastante cara, pues hace que la situación de los planes de viabilidad o la rentabilidad de una planta fotovoltaica sea mucho mejor ahora que hace 4 o 5 años. Todo ha cambiado, es un sector muy vivo, va a seguir cambiando. Los chinos, como decía Javier, han dejado de instalar, pero no han dejado de producir. Y eso conlleva que en China pues haya un stock descomunal. Hasta hace muy poco los chinos dejaban de fabricar en China y fabricaban en Vietnam, Singapur, Tailandia, porque su capacidad en China no daba para la demanda que tenían. Esas plantas siguen produciendo, las de Vietnam, Singapur, Tailandia siguen produciendo. Ahí produce el 95% de los fabricantes mundiales, porque no hay fabricantes europeos, hay uno. Entonces eso no existe. Cuentos chinos exactamente, ¿no? Eso no es cierto, no es verdad. Entonces todo viene de allí y la capacidad de producción que tienen allí conlleva que ellos es un stock que tienen, una existencia que tienen que vender. Y eso está conllevando que ahora mismo, en los últimos meses, los precios de mercado estén descendiendo entre un 20-25% más o menos los precios de los paneles, ¿no? Y eso sí está repercutiéndose directamente en los costes de instalación en el coste de instalación, del precio final del cliente. Y estamos viendo precios cercanos al 0,80, 0,75, 0,85 en esa horquilla, ¿no? Que es el precio que se va a quedar instaurado en España de aquí a muchos años. Ese es el precio que marcará el 2019 y será un precio que tendremos que trabajar todos en esos precios porque será el precio de mercado. Y eso conlleva evidentemente que la instalación sea más rentable, ¿no? A ver si... Vale, vamos a ver. Esos serían los beneficios totales en 25 años, lo que el cliente tendría en su bolsillo en 25 años. El BAN sobre esa inversión y el TIR a 25 años. Esto, por este motivo del 18%, si esto es así, que lo es, en 2011, 12 y 13 se intervino, se modificó un Real Decreto porque esto se decía que era una salvajada, ¿no? Es así. El Real Decreto 661 y 1578 se derogaron porque era muy rentable la fotovoltaica, ¿no? Privada, bien, de acuerdo. El autoconsumo y la fotovoltaica se ha sabido regular a sí misma. Lo que veníamos, aquello era una auténtica burbuja. Era una burbuja, tal cual, era una burbuja. La burbuja estalló, igual que estalló la construcción y demás, y ha llevado a que hoy día sí que haya instalaciones competitivas y empresas que hagan instalaciones competitivas. Después ya podremos discutir si tienes un panel. A mí, bueno, estas son cosas que la gente discute y que bueno, nosotros lo invitaríamos a que si fuera con nosotros, no conmigo, ¿no? Con nuestro departamento de compras, que es un compañero nuestro que se dedica 10 meses al año a viajar, ¿no? A hacer compras. Entonces podrían ver lo que reciben aquí, cómo se fabrica y cómo lo reciben, ¿no? Entonces, aquí está todo inventado, aquí solo hay una línea de innovación, de desarrollo, que es la parte de baterías, que es algo maravilloso y que realmente es muy interesante ver con lo que están desarrollando, sobre todo Ampere, ¿no? Porque el tema de dirección cero es brutal, ¿no? Que lo hagan ellos, porque es básico en la situación actual. Y la parte de autoconsumo, pues la estructura está inventada, el panel está inventado, el inversor está inventado, lo va a hacer cualquiera, evidentemente que sí, cualquiera lo va a hacer, más aún en la tipología de sin excedentes, ¿no? Pues eso cualquier compañero o instalador va a acabar haciendo autoconsumo como lo que nosotros hacíamos, ¿no? Y decíamos qué complicado es, pues ahora ya no lo es, pero eso va a llevar también a una economía de escala. Y esa economía de escala va a conllevar también que, lógicamente, los precios sigan cayendo, ¿no?
pero es que van a seguir cayendo bastante. ¿Hasta dónde? Pues no lo sabemos, pero los que veníamos de hace años viendo lo que era esto, pues esto va a ser poner placas en tu casa, va a ser como el que compra una lavadora. Y pondrás una placa y una batería como el que se compra una televisión de LED de 72 pulgadas. ¿Por qué? Porque es así. Porque todo el mundo va a entender que poner placas en su casa y una batería es algo normal. Y eso, pues lógicamente, lleva una maduración del sector que viene de 2006, 2007 hasta hoy. Y esa maduración del sector ha pasado por varios hitos, ¿no? Y ha conllevado pues que los precios y las tecnologías avancen hasta que hagan que esto sea un utilito, un consumible, que lo compras en una gran superficie, como hacen en el Reino Unido, ¿no? Que IKEA te vende el kit hecho, ¿no? Tú te lo instalas y te vas. La rentabilidad es un 28% y bueno, esta es otra planta que tenemos de 300 kilovatios, pero que no tengo aquí el plan de viabilidad. Voy un momento a este tema, porque así ya aprovecho. Y mira, todas estas diapositivas es lo que venía a daros sobre regulación. Bueno, como es algo de reglamentación y sé que todo el mundo está con ese tema en la cabeza, le voy a dedicar 5 minutitos a la parte de reglamentación, que es lo que me gusta para diferenciar lo que ha sido lo que es el Real Decreto 900, porque lo que se ha hecho es una derogación de artículos y una modificación de la ley del sector eléctrico, para ver un poco qué diferenciación hay entre lo que era la antigua normativa y lo que es la nueva normativa, ¿no? Esto que veis en la pantalla es un proceso de legalización de una planta con excedentes, en la que tú quieras ser productor. Este proceso de legalización sigue vigente hoy, exactamente igual, salvo en los plazos de concesión del punto de conexión, que es lo que se ha modificado en la normativa actual y lo que se va a modificar en el Real Decreto de Acceso y Conexión. Este proceso de legalización tiene un plazo de finalización, o por decirlo diferente, tienes un tiempo hasta poner la placa en el tejado del cliente de 8 meses, 7 meses más o menos, no te los quita nadie. 7 meses contando que cumple plazos legales todas las partes del proceso, que es industria y la distribuidora, que no van a cumplirlo, nunca lo van a cumplir. Entonces, si no cumplen, pues te puedes estar yendo al año y medio, más o menos al año y medio, ¿no? Siempre y cuando no tengas ningún conflicto sobre los esquemas con ellos, porque entonces la obra ya no la haces, literalmente. Y eso es el punto 2, de apertura de punto de conexión y concesión, ¿no? En ese bypass hago la mención al Real Decreto 1110, que es el Reglamento Unificado de Punto de Medida, que ha sido el problema básico del autoconsumo en este país. No es el punto de conexión en sí, porque eso sí que vino regulado, siempre vino regulado en la normativa, siempre se conectó. Tenemos plantas de 1,6 megavatios conectadas en baja tensión, o sea, eso es algo que no tiene absolutamente ni discusión, ¿no? Pero sí, lo que sí que era discutible era la medida, porque te obligaban a colocar un contador o 2 contadores, y esos 2 contadores sí que tenían que, porque el Reglamento Unificado de Punto de Medida obligaba a que fuera la tensión de suministro, y ahí sí que deberías que hacer un esquema singular de medida, y tendría que ser autorizado primeramente por la distribuidora y en segundo lugar por industria. ¿Cuánto puede tardar eso? Pues 9 meses, 8 meses. Entonces ya tienes otro bypass que te estás otros 8 meses en un limbo parado hasta que tienes el punto de conexión y el esquema autorizado. Un añito, bien. Después ese punto de conexión tienes presentado a la industria, en el procedimiento tienes que hacer una exposición pública,
otros 4 mesitos, 16 meses estás, más o menos. Hacer la obra, etcétera, etcétera. Tienes que hacer la puesta en marcha, tiene que venir a hacerla. 4 meses más. O sea, una planta de 101 kilovatios, 2 años. Más o menos. 2 años, año y medio, 2 años, ¿no? Poner placas en un tejado. Esto con la normativa actual sigue exactamente igual. Igual. Entonces, el que quiera vender energía, como bien decía José Antonio, necesita gente que sepa legalizar esto, que sepa tramitarlo, no legalizarlo, o sea, que sepa cuanto menos poder saber qué pasos tiene que dar o qué procedimientos o dónde debes tocar o cómo debes hacerlo para poder vender. Las que son las otras instalaciones, que son estas, las sin excedentes, no se le llama así tipo A, ahí lo pone, son sin trámites de acceso y conexión, no necesitas pedir punto de conexión a nadie, no hay límite de potencia, ni aquí ni en las otras, no tienes que colocar ningún tipo de contador, tienes que cumplir obligatoriamente con la UNE de inyección cero, la 277001, debes cumplir con ella, siempre debes cumplir, debes garantizar que no va a haber vertido a red, pero debes garantizarlo no tú, evidentemente, sino un organismo externo acreditado. No vale un autocertificado o que el fabricante te diga que eso cumple, no sirve esto. Tiene que ser un laboratorio que certifique ese elemento con ese equipo, que es otro de los temas que se deberían plantear, porque esto sí que está muy de moda, ¿no? Es que el fabricante X me da un certificado de que no vierte. No, perdona, oye, eso tienes que llevarlo a un certificador ENAC y él tiene que hacer la prueba de laboratorio para confirmar de que no va a haber un excedente o que el excedente en ese caso no superaría los 2 segundos. La tramitación y legalización es por el reglamento de baja tensión. Tienes que hacer una pequeña OCA y un boletín. Entonces, la legalización de estas plantas puede tardar tanto como la rapidez que vaya a internet. 1 hora. Evidentemente la OCA ya te la van haciendo cuando vas haciendo la obra, ¿vale? Pero que la legalización documental la haces telemáticamente. No eres productor, eres consumidor, no tienes derecho a vender, pero lo que sí puedes hacer es legalizar la planta así y lógicamente tener la planta y aprovechar lo que la planta produce o cuanto menos aquella parte que puedes autoconsumir y en paralelo ir legalizando la planta sin prisa, con paciencia, para poder vender al cabo de 1 año y medio o 2 años, pues tendrás el derecho a vender, ¿no? No son excluyentes, sino que son complementarias, ¿no? Y las instalaciones con excedentes pues siguen con la misma normativa que os comentaba antes, ¿no? La que son de menos de 100 son instalaciones de pequeña potencia, se definieron así en 2011, y la que son de más de 100 por el Real Decreto del año 2000, decreto que se redactó para centrales de ciclo combinado. O sea que un Real Decreto de hace 19 años, 18 años está regulando una actividad de la que desconocía la existencia. O sea, en aquel momento se llamaban autoproductores. O sea, no estaba regulado, venía por la ley del 92, o sea, eso no existía, ¿no? La figura del autoconsumidor, ¿no? Entonces, una normativa del año 2000 está regulando una actividad del año 2019, ¿no? Entonces, complicado. Eso hace que sea complicado. Igual que aquí sí que lo han hecho muy bien eliminando el contador adicional y los contadores adicionales, porque no tenía ningún sentido tener que colocar contadores añadidos cuando ya tienes un contador bidireccional que tiene la capacidad de poder leer entrada, salida y puedes netearlo perfectamente, ¿no? Evidentemente tenía una finalidad que era la de contaje para pagar, era una medida fiscal, ¿no? La intención era saber cuánto producías para cobrarte, ¿no? Tienes que necesidad de acceso y conexión, tienes que pedir punto de conexión, pero ahora hay nuevos plazos. Con la nueva normativa hay nuevos plazos y hay un silencio que es positivo, ¿no? Hay un plazo en el que la distribuidora, si no contesta, se da por concedido, ¿no? Lo que pasa que aquí empezamos con otro tema, se da por concedido ¿en qué términos? Porque si no reglamentan y no hacen esquemas estándares sobre ese punto de conexión, lo va a conceder conforme a sus ITCs, pues estamos jodidos otra vez.
Claro, si eso se concede conforme a la ITC que tenga, puede decir un nombre, Fenosa o Iberdrola o quien sea, que me está dando un punto de conexión como ellos creen que me lo tienes que dar, con sus condiciones, o lo normal es que haga un desarrollo reglamentario y me ponga las condiciones para todo el mundo igual, ¿no? Porque después cada distribuidor tiene sus interpretaciones en cuanto a protecciones y demás, que no es lo mismo hacer una planta en Andalucía que hacerla en Valladolid, ¿no? Entonces, eso sí que sería importante que lo reglamentaran, lo fijaran, y todo el mundo con X tipologías, que serán 3, 4 o 5, tengamos la seguridad de que el punto de conexión debe ser con estas especificaciones técnicas, ¿no? Aquí también tenemos que hacer un trámite de autorización administrativa, que conlleva la aprobación de proyecto de industria y una exposición pública de un mes, porque supuestamente esto tiene afección a terceros. Hay mucha comunidad autónoma que tiene capacidad legislativa y lo han derogado. Han eliminado la exposición pública, véase Galicia, por ejemplo. Se consiguió que eliminaran el proceso de exposición pública, porque normalmente en ese proceso quien te alegaba era la propia distribuidora. Entonces, claro, entre que tú publicabas y la propia distribuidora de la zona te alegaba sobre el proyecto, pues evidentemente una alegación conllevaba 2 meses más. Tienes que recibirla, contestarla, la industria resolver sobre ella, etcétera. Eso sí que tiene capacidad la comunidad autónoma de poder eliminarlo, ¿vale? La conexión a red interior, pues exactamente igual que antes. Eso sí que venía muy definido en el Real Decreto de Autoconsumo. Y aquí sí que sería va a ser el versus o va a ser lo complicado de estas situaciones de vertido a red, ¿no? Porque al final aparte de que la tramitación es muy complicada, además la aplicación de instalaciones de más de 100 kilovatios, aún conectando en red interior en baja tensión, las distribuidoras estaban yendo por ¿cómo se dice esto? Estaban invitando, no, sus ITCs o sus esquemas tenían incluido las protecciones del ITC RAT, o sea, de alta tensión, ¿vale? Eso conlleva pues que tengas que colocar un telemando, un teledisparo, un de tensión, un redemo para el 59N, etcétera, 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 ¿no? Eso se puede eliminar y muchas de ellas se eliminan con el anti-isla, ¿vale? Porque ya están integrados en el inversor, pero eso no les llega, ¿no? Entonces, si toda instalación de más de 100 kilovatios tiene que tener una protección en red en la que la distribuidora tenga capacidad de corte, porque si hay un cero de tensión la planta no se apaga, no va a hacer autoconsumo nadie. Volvemos a lo mismo de siempre, porque ese coste del telemando y teledisparo pues puede estar en 15.000, 20.000 euros o tranquilamente, ¿no? Esto es algo que nosotros internamente ya lo haremos llegar a la patronal. Tenemos sentencias favorables sobre este tema, en las que se nos exime de cualquier tipo de protección, pero como suele pasar en este país, lo que hemos conseguido con Fenosa y Iberdrola no vale para Endesa, porque cada distribuidora tiene su ITC interna, ¿no? Entonces, lo ideal sería también homogeneizar esto, porque tampoco tiene sentido que por poner un ejemplo gráfico, en un parque industrial o un polígono en la que haya 25 instalaciones de 102 kilovatios, en ese polígono tiene que colocar 22 telemandos. Porque si hay 100.000 instalaciones en España, o 50.000 o 22.000 euros, 22.000 instalaciones en España dentro de 2 años, no puede haber en el sistema 22.000 telemandos o teledisparos como protección, ¿no? Entonces esto es un tema de sentido común, ¿no? De buscar una solución o ver cuál es o cómo va a ser el sistema eléctrico español dentro de 2, 3, 4, 5 años y hacer una aplicación y un reglamento para que esto no ocurra, ¿no? Porque esto sí que es una problemática, ¿no? Por eso se decía mucho hay instalaciones que tienen que encontrarse en alta tensión. Evidentemente no, o sea, no es así, pero sí te pedían protecciones de alta tensión, ¿no? Sí, siempre te las han pedido, ¿no? Entonces esto sí que conllevaba pues mucha problemática. Conllevaba pues lógicamente ese punto de conexión no aceptarlo, abrir un conflicto y tendría que entrar la industria y dependiendo de qué comunidad, qué provincia, qué factura, pues te daban una forma o te daban otra, ¿no? Por eso es importante la reglamentación, porque si no el autoconsumo va a seguir teniendo problemas en su desarrollo, ¿no? Acabé. Vale, una última cosa. Y lo que sí es muy importante es la última frase, que aquí sí que hay que darle
yo creo que a UNED, ¿no? Darle la enhorabuena, porque el mecanismo simplificado de compensación es una frase muy jurídica, pero que le han metido un gol tremendamente a todo el mundo, ¿no? Porque nadie es, claro, lo lees y dices, bueno, ¿y esto qué será, no? Porque, bueno, si me das simplificado, bueno, es un término ya político, ¿no? No te dice, o sea, él dice que él intenta decirte todo, pero tú no entiendes nada, ¿no? Pues es el balance neto, mira tú. O sea, se lo acaban de meter a todos los partidos políticos en diagonal y ninguno se ha puesto. Claro, porque tú a esto le pones balance neto y se pone el cipostio, pues todo el mundo diría, esto va a llevar el sistema, ¿no? Pues mira, mecanismo simplificado de compensación, pero es un ámbito privado, eres tú el que tienes que acordar con la distribuidora y cómo lo regulas, ¿no? 1.1, 0.81, 0.51, ya veremos cómo se computa, pero ya está ahí, o sea, ya está en una ley. Bueno, habrá un real decreto que será ley en unos meses, pero ya está ahí, hasta 100 kilovatios, sí, pero ya está ahí, ¿no? Y nadie ha dicho absolutamente nada, ¿no? Ya no hay impuesto a sol, hay un parecido balance neto, hay un avance en cuanto a tramitaciones y instalaciones de cualquier potencia sin excedentes, y ahora queda el caballo de batalla, que es las instalaciones con excedentes, que es algo que nos digamos nosotros, que es una putada. Y bueno, seguiremos teniendo trabajo. El otro día, pues fíjate, estamos allí y bueno, cuando se convalidó me decía el departamento jurídico, ¿y qué vamos a hacer ahora? Yo, tranquilos que tenéis trabajo aquí para toda la vida, ¿no? Claro, como decimos, nos vamos, ¿no? Tranquilos que aquí quedan muchos años aún por luchar, ¿no? Que esto aún queda mucho por luchar, por conseguir y porque el sistema sea algo un poco más justo, ¿no? Se han conseguido muchas cosas y intentaremos que entre todos pues podamos hacer cambiar alguna cosa más. Y acabé, ¿no? Vale. Bueno, muchas gracias Fernando, José Antonio. Me imagino que habrá preguntas. Espero que haya preguntas, si no las sacamos nosotros. A cada uno en particular, en general, como prefiráis. Pedro. Bueno, felicitaros a los tres, la verdad que ha estado genial. Quería preguntarle, porque hace poco, corrígeme si me equivoco, no sé, salió una noticia como que se había firmado un PPA de una planta en Castilla y León. Creo que tu departamento jurídico y todo eso, pues más carga laboral y todo eso. ¿Y cómo de costoso ha sido? Pues, ¿el proceso? Sí. Brutal. Me tocó a mí, además. Muy complicado. Hemos firmado unos cuantos ya. Sí. Sí, tenemos firmado 45 megavatios en PPA para construcción, pero ya tenemos PPA firmado, ¿no? Con un suelo y un techo, aparte descendiente, el precio es un precio de 40 euros. O sea, fíjate, es público, ¿no? No da igual decirlo, ¿no? 39, 40 euros y con un suelo en 32 y un techo en 44. Este es el precio que hemos firmado, nos da igual, o sea, creo que es un precio muy interesante para nosotros y cada año pues va a ir reduciéndose un 1%, nada más. ¿Qué nos conllevó eso? Pues fíjate, una reunión de 14 personas. Deloitte, KPMG, Garrigues, el Banco Sabadell. Brutal, porque al final nadie entiende, tampoco nosotros. Es un contrato que no tiene una implantación muy habitual en España, no la tiene. Y cuando tú le pides financiación o necesitas un off-taker, una bancabilidad, el banco entra ahí, te da... Y al final tampoco está muy habituado a eso. Hemos tardado, pues fíjate, en firmar el contrato 9 meses. En redactarlo 5 meses. 5 meses, ¿eh? Un contrato de 12 páginas. Brutal. O sea, claro, pero envías a uno, en el mail hay 12 personas en copia, modifica uno, modifica el otro, tal. Increíble. Pero bueno, oye, ha llegado y creemos que este contrato lo hemos pasado a otros consumidores y bueno, son todos PPAs en Galicia de consumidores gallegos y ahora sí que han salido con bastante más normalidad, ¿no? Ahora lo complicado es hacer la obra. Y otra cosa, porque bueno, haciendo similitudes, porque bueno, son en empresas gallegas y todo eso, y sin duda pues es una aportación también a la comunidad autónoma, porque es una energía sí, claro, que realmente asegura también la viabilidad de eso es. Empresas, también hay compromisos de los empresarios con ello, y bueno, es un término a futuro que entiendo que es una relación pues bueno, de cooperación, ¿no? Sí. De todos. Hombre, los PPA son a 7 años, ¿eh? Son así. Tiene una ventana de salida a 5 años. Yo creo que a los 5 años se pueden ir. No, o sea, a ver, porque
¿Por qué das esa información? Porque yo creo, porque a mí me parecía bien que todo el mundo hiciera esto. Porque esto tiene que cambiar. Si al final tú eres hermético en lo que tú trabajas, pues al final nadie hace esto. O sea, a mí si alguien me pregunta algo, le dejo el borrador, me da exactamente igual. A mí no me cuesta dar estas cosas, porque tiene que ser así, ¿no? O sea, evidentemente para nosotros que en 5 años amortizamos, claro que no. Pero en todo negocio tienes que jugártelas, que si no, si yo tuviera la garantía de que de que el cliente va a estar 8 años con nosotros, pues no haría 50 megas, haría 2000. Claro que sí. Entonces aquí ya entran muchos factores. También el scoring del cliente es muy importante, ¿no? La bancabilidad al final de la cobertura de la comercializadora también es muy importante, ¿no? Porque al final tienes que tener a alguien que tenga capacidad. Y es que al final la bancabilidad pasa por todo, pasa desde el cliente a la comercializadora a nosotros. Es que bueno, se hizo una due diligence de proyectos. Entró Kiwa, nos auditó, el fabricante de módulos, parecía 2008, o sea, todo ese proceso, ¿no? Y dice, joder, ya empezamos aquí con esto, ¿no? Pero bueno, lo sacamos adelante y bueno, ahora estamos tramitando otros 80 megavatios de punto de versión aquí en varios proyectos. Nosotros hacemos proyectos pequeños, hasta 10 megas, no tenemos capacidad de hacer más. O sea, eso lo podemos hacer más o menos bien porque buscamos clientes grandes consumidores, pero que no vamos a aportar un 40% de su consumo, ¿no? Entramos en líneas en las que tampoco él lo vea como una parte o como un 10% de su consumo, en lo que tiene una estabilidad de precios y se olvida, ¿no? No queremos entrar en un consumidor que le podemos dar un 40% de consumo, porque eso, llegado al caso, hasta le puede compensar rescindir el contrato. Entonces hay que entrar en unos términos en la que él esté cómodo, ¿no? Y en el que no afecte a la viabilidad del proyecto, ¿no? Y en muchos de esos casos hemos hecho participar el proyecto al cliente también. Es una pequeña participación, sí. Sí. Entonces intentamos hacer pues un poco un círculo, ¿no? En el que el cliente forme parte del proceso también, ¿no? Y también es totalmente transparente. Como él es socio, sabe cómo ingresamos, lo que cuesta, ¿no? O sea, se intenta ser totalmente transparente en este tema, porque creemos que es la única manera de que esto tenga durabilidad, ¿no? Porque mañana mismo llega un eólico y le larga un 34, a lo mejor ¿cuánto es la penalización? Pues 50.000 para casa, y a lo mejor eso es, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Que se digo en el mercado con el tema del precio de la electricidad, ¿no? A las distribuidoras o comercializadoras, perdón, le compensa pagarte 4.000 euros y mandarte un indexado que mantener el precio de tarifa contigo, ¿no? Pues ahora, como ya no somos comercializadora, pero sí somos productores y estamos suministrando energía pues al final cosas que hasta ahora no nos afectaban nos pueden llegar a afectar, ¿no? Y más ahora que el cambio de modelo de mercado o de generación va a ser brutal, porque con la entrada de renovables en el mercado no se sabe si va a bajar el precio, si va a subir, si hay backup, si no la hay, que van a cerrar, que no, que sí. O sea, tú ahora vas a meterte en una inversión a un precio, pero realmente no sabes lo que te va, porque el riesgo es importante, vamos. Desde UNEF te pediremos el borrador sin problema. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Vale, yo quería un poco por añadir un poco a la exposición de Fernando. Creo que bueno, con Fernando, dentro de este conocimiento, más o menos el conocimiento que tengo yo vuestro, sí, de vernos que estamos ahí un poco en el sector, a lo mejor en puntos que podemos estar enfrentados, sí que hay una cosa muy positiva que hay que, creo que reconocer, y es que yo creo que fuisteis de las primeras empresas en 2014-2015 que lo visteis claro, que esto era salir y venderlo. Y eso fue algo que no había hecho nadie en el sector, es decir, afrontar que se puede hacer y hacerlo. Luego un poco coincido también con Fernando, y yo creo que lo decía antes, el mercado va a poner el precio no va a tener mucho misterio, porque van a ser unos márgenes muy acotados, porque es un producto muy estándar, incluso con diferentes tipos o tipologías de producto, donde va a estar un poco la guerra. Exacto. Así, dentro de un fair play, va a ser en el valor añadido que se le pueda dar al cliente, es decir, todo el mercado. Y en eso yo creo que también coincido con Fernando, que creo que nos podríamos considerar vendedores. Lo somos, vendedores, sí. En el sentido, sí, noble
de gestionar una venta consultiva, de gestionar, entender, escuchar el cliente para ver realmente qué le puedes aportar, qué es lo que está buscando y lo que te da la ventaja frente a los demás. Es decir, es un mercado en el cual para llegar al cliente el precio no va a ser la batalla, porque no se va a poder bajar el precio y difícilmente se va a poder subir el precio, va a ser como un estándar. Entonces es cómo lo facilitas, cómo llegas al cliente. Y quizás la única, entre comillas, diferenciación o segmentación que haremos en el mercado con respecto a vuestra actividad es que, bueno, si lo habéis visto antes en la presentación y como os comentaba, mi planteamiento muchas veces es más de cumplimiento de norma. Es decir, estamos ahora intentando desarrollar lo que es mediatensionfotovoltaica.com, que viene a ser posicionar una especialización en soluciones de media tensión para el autoconsumo fotovoltaico de más de 100 kilovatios. Evidentemente, y como dice Fernando, esto crea un problema de cara a la rentabilidad, una situación diferente de cara a la rentabilidad de las instalaciones, pero que entiendo yo que en muchos casos nos va a permitir tener unos nichos, por lo menos a nosotros, claro que sí, dentro de instalaciones más caras, con un tipo de perfil de cliente, con otro proceso de toma de decisiones mucho más conservador, sí, y que lo requerirá. Y en ese punto sí que la especialización en la solución de media tensión podrá ser un servicio que aportemos dentro del mercado, porque es un mercado que a los que venimos de fotovoltaica, la parte de media tensión dentro del autoconsumo nos da mucho respeto, sí, pero en el momento que está automatizado es un paquete. Y lo que hablábamos antes, de entender al cliente y de solucionar el problema, que el instalador o la instaladora de fotovoltaica dices, oye, ¿cuál es el paquete de pasar esto a 400 kilovatios a media? Técnicamente yo no alcanzo a saber cuál es la norma de que el generador de más de 100 kilovatios debe ir en media tensión. Sí que hemos visto clientes, entre comillas, casi institucionales, que lo consideraban a nivel eléctrico, a nivel de ingeniería, importante la conexión en media. Esto sí que dará mucho, pues, lo que hablamos, para ese posicionamiento en el sector, pero incluso que abrirá oportunidades y bueno, iremos viendo... Más interesante. Sí, muy interesante. Sí, no nos vamos a aburrir en lo que hablábamos de reinventarse todo el rato. Viene lo bonito ahora. Sí. Sí. Con ganas. Yo creo que el Real Decreto de Acceso y Conexión también pretende ayudar ahí un poco a la legislación, no sé si llegará a tiempo, pero bueno. Lo que pasa es que suele haber normativas, esto nos pasa muchas veces en el sector fotovoltaico, de ese ansia de vamos a meter fotovoltaica, porque es un mercado que yo diría que hasta ayer, es decir, hasta que ha habido este boom, es un mercado lleno de románticos. Yo me encuentro con muchos de los colegas del sector que les has visto, que has estado con ellos mano a mano luchando estos 10 últimos años, gente que hay veces que cuando te sientas a tomar una caña con ellos dices, ¿por qué no nos hemos ido a hacer otra cosa? Gente con un perfil de ingeniería, de conocimiento, de calidad humana, de trabajo, dice, no, es que a mí me gusta esto de las renovables. Digo, pues ahora vamos a entrar, y va a entrar además con una comercializadora y tal. Dice, no, las comercializadoras. Digo, sí. Es decir, no vamos a funcionar sin las comercializadoras, no vamos a funcionar sin los bancos, no vamos a... Pero en ese mercado, al final el objetivo es que nos vamos a tener que integrar, porque no hay un modelo de ruptura, que muchas veces es como muy popular de decir, y que se fastidie la eléctrica y que se hunda. No se puede hundir un Endesa o un Iberdrola con 12 millones de clientes. Y no puede funcionar un sistema sin red eléctrica. Lo que sí que hay es una transformación y un incremento de participación tanto del empresario como del ciudadano. Y ahí, sí, yo creo que muchas veces iremos poco a poco transformando. Nos tenemos que entender. Sí. No hay mucho... Pero no sé cómo empezamos como enemigos y acabaremos como amigos. Sí. Es que toda esta situación de tantos años y tal, ellos defienden una posición. Tampoco es una cuestión de que ellos estén en contra. Yo siempre he pensado, no están en contra del autoconsumo, ellos cumplen con las ITCs que tienen. Entonces, tú le pides un punto de conexión, el tío tiene negro, pues va a decir negro siempre, porque al final no tiene un ámbito o no tiene una capacidad de decisión diferente de lo que marca la empresa, ¿no? Sí, que esto es lo que quería decir cuando me he desviado con el tema del mercado romántico. Es decir, dentro de ese mercado romántico de querer meter más fotovoltaica, de querer hacerlo más fácil, de querer obviar un poco los problemas con esa ansia, muchas veces
Obviamos que hay una normativa de baja y de media tensión con unos argumentos eléctricos que a lo mejor se nos escapan, que venimos de empresas que dices, oye, tú conectas 400 placas, un inversor de 100 kilovatios, tienes 100 kilovatios. ¿Qué necesitas para hacer un mega? Replicar esto 10 veces. Dices, ¿y qué pasa ya con la electricidad cuando tú estás gestionando un mega con un punto de antivertido y entra esa palabra, que yo como parte vendedora, ¿no? Digo, es que hay unos armónicos, hay un ruido, hay un... Digo, ¿eso qué es? Yo si da calambre funciona. ¿Vale? Pues muchas veces cuando entiendes eso, entiendes el porqué la necesidad de, a lo mejor de la media tensión, el porqué la necesidad de fiscalizar, de tener un control de redes. El control de redes, esto que es fiscalizarnos a todos, abre la puerta a que esas instalaciones luego vayan incorporadas en modelos de agregadores de demanda y donde la batería también juega su protagonismo. Entonces todavía nos quedan muchas cosillas para ver crecer el sector. No va a ser todo fácil, pero joder, yo lo que digo, todo lo que es difícil da más oportunidades de ganar dinero en base a especialización que no todo lo que puede hacer la gente por ellos mismos con un tutorial. ¿Vale? Totalmente. Pues, no sé si hay alguna pregunta. Sí. Para Ana. Para repartir un poco. El tema de las baterías, ¿qué vida útil tienen? ¿Cuántos ciclos tienen? Sí, tienen más de 6.000 ciclos, lo que equivale en años, más de 16 años. En cualquier caso, no significa que una batería muera al cabo de los 16 años o al cabo de los 6.000 ciclos, sino que la profundidad de descarga pues pasa como... Bueno, no se puede comparar a los móviles porque no es así tan drástico, ¿no? Pero en lugar de tener un 95, pues puede pasar a un 80, que el cliente no lo va a notar, no se percibe prácticamente. Por lo tanto, siempre podemos equipararlo a la vida útil de una instalación fotovoltaica de autoconsumo. Y como has mencionado el tema de la profundidad de descarga, ¿la va a gestionar el sistema inteligente propio del inversor híbrido o se va a mantener en un porcentaje que uno decida en función del diseño que se haga? En función del número de módulos. Pues mira, prefiero, no soy técnico, entonces es una cuestión que ahora mismo no sabría decirte si es por un motivo o por otro, pero lo puedo consultar con mis ingenieros y te responderé. Vale. Y hago una última pregunta sí. relacionada con esto. Pero no es algo, es decir, los componentes que lleva, que son las baterías de ion litio, bueno, pues ya de por sí tienen no digo deterioro, sino menor capacidad de descarga. Entonces yo me imagino que estará implícito en la batería y el inversor no tiene nada que ver, y nuestro MS, por mucho que queramos programarlo, no va a salvar ese porcentaje mínimo de la batería. Entiendo que sea así, pero vamos, mi email es asaez@amperenergy-medioenergy.com y estaré encantada. Veremos por aquí. Y ya la última pregunta sí. es, los sistemas de ustedes son bastante integrados. Son integrados. Son integrados. Entonces, en caso de tener que sustituir la batería, que pase cualquier cosa, sí. ¿De acuerdo? Ese servicio, si está en garantía, lo dan ustedes. Ustedes se llevan el inversor completo, van ustedes al sitio y desmontan el inversor. Sí. Vamos a ver, todo depende de la incidencia que se produzca. Nuestros equipos están garantizados, tienen una garantía de 10 años en funcionamiento. Como todos sabéis, los fabricantes de inversores dan máximo una garantía de 5 años. Por lo tanto, si es un problema del inversor, obviamente y no se puede solucionar de forma remota, se sustituye el inversor. Con las baterías de ion litio pasa lo mismo. Y luego, si es un tema de nuestro MS, nosotros detectamos, porque estamos monitorizando esos equipos, que vía remota se puede solucionar, no hay ningún problema. Si todo esto y la incidencia persiste y hay que desplazarse, tenemos un servicio de postventa y la garantía lo cubrirá en cuanto que sea una tipología de incidencia que esté cubierta. O sea, y además, como estamos en Valencia, somos fabricantes españoles,
vamos, nos tienen localizadísimos, ¿eh? Y podemos dar una capacidad de respuesta muy rápida, ¿eh? Gracias a ti. Esto, lo que dice Ana de que están en Valencia, a colación de lo que ha dicho Fernando acerca de los módulos chinos, la bajada de producción china, este sobrestock que hay ahora de módulos, también está teniendo una consecuencia, y es que hay empresas chinas de fabricantes de módulos que están empezando a tener problemas. Porque habían sobredimensionado y vale, ahora tienen un stock que les sobra, pero cuando tienes una fábrica dimensionada para producir X y ya no tienes esa demanda, hay muchos fabricantes chinos que están empezando a tener problemas. O sea que ojo con el fabricante y con los nombres que se encuentran ahora mismo en el mercado. Pero bueno, no sé si alguna pregunta más o cerramos aquí, si os parece. Sí. ¿Cómo veis vosotros la instalación de grandes sistemas de almacenaje para la estabilidad de las redes y los excedentes que hablas tú en instalaciones muy grandes, que no tengas que decirle al cliente que tienes unos armónicos, que va a tener unos excedentes, que lo puedes volcar ahí? ¿Qué opináis de estos grandes almacenamientos? 100 megavatios hora. Eso hasta donde tenemos el pulso del mercado, que es por lo que entrar en tocar cosas de media tensión siempre es atractivo, se está empezando a valorar a nivel de utilities de la distribuidora, porque los números parecen que empiezan a ser interesantes en cuanto al aprovechamiento y un poco cubrir ese soporte de red con esos excedentes de megavatios. Es todavía complicado porque va mucho en función de qué tecnología de baterías vas a hacer la apuesta para poderte dar el servicio, y todavía le faltará. Para entrar en ese sector es complicado porque, por ejemplo, sí que es un sector con una evidente barrera de entrada, tanto en inversión como en capacidad técnica o de respuesta, pero parece que llegará en breve. Luego en el pequeño consumidor, todos siempre estamos moviéndonos en orden de magnitud de pues una fábrica con 400 kilovatios, hacer el gestionar ellos los excedentes o volcar a red. Yo ahora mismo me quedaría con la parte sencilla del mercado, y es que vuelquen a red e ir trabajándolo, porque además se puede trabajar esa parte en dos etapas que no perjudican el número final de rentabilidad. Pues fíjate, hablando... Te dejo ir. Vale. Último tema de esto. Mira, hace un año comenzamos un proyecto en Argentina, que para nosotros fue súper bonito, ¿no? Porque fue una adjudicación del plan de Renovar, 315 megavatios, y nos dieron toda la edición técnica, ¿no?, del proyecto. Nos lo adjudicó Power China. Entonces nosotros le hicimos el proyecto de licitación, adjudicamos y nos llevamos pues toda la edición técnica, proyectos técnicos, materiales, compras, menos la mano de obra que la ponían ellos, ¿no? Y el módulo tenía que ser de ellos, ¿no? Porque hay un fabricante dentro del proyecto, ¿no? Y bueno, ahora estamos con la parte, estamos acabando la parte del hincado, ¿no?, para los seguidores, y ahora los chinos quieren meter 200 megavatios de almacenamiento en ese proyecto. Entonces ahora mismo estamos en ese proceso hablando con mogollón de fabricantes, con 3, porque son los que tienen capacidad de hacer esto, ¿no?, sin más. Y viendo, porque este proyecto son 315 megavatios ampliable a 200 megavatios más de fotovoltaica, más el almacenaje. Entonces, bueno, se está viendo cómo conjugarlo dentro de la instalación, pero bueno, que casi seguro que vaya a salir, porque el propio gobierno chino, que es el que financia el proyecto, quiere sacar un proyecto de ese tipo, que es lo que hizo Tesla en Australia. Pues ellos quieren hacer lo mismo entonces hay orden directamente del banco de hacer 200 megas, cueste lo que cueste. Entonces, bueno, va a ser, la próxima vez que nos veamos te diré cómo ha ido, si ha ardido la planta, si no ardió, si nos echaron. Como el puente de Macao, ¿no? Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, literalmente, ¿no? Aparte del proyecto es a 4.600 metros de altura, es en Jujuy. Entonces tuvimos que hacer un módulo específico porque los ultravioletas reventaban los módulos, ¿no? Tuvimos que hacer un vidrio específico para el módulo. O sea, entonces la gente pues solo puede trabajar durante X días por el oxígeno, o sea, que la gente no se fatiga mucho. Son 4.700 camiones en material hasta allí, ¿no? Tuvimos que hacer carreteras, todo lo que son sanitarias, un pequeño poblado, no pensemos en una barriada, ¿no? O sea, sino que son 900 personas trabajando. Entonces,
Todo este proceso lleva dos subestaciones. O sea, la CFBB son brutales, ¿no? Dos subestaciones, pero en brutal, ¿no? Lleva 200 sites la propia planta. O sea, es algo muy técnico, está muy bien porque hay que garantizar que no haya problemas en las redes, ¿no? Porque justamente en ese punto porque es un punto en el que está fronterizo con 3 países. Entonces, y ahí todas estas cosas del panel, del no sé qué, del cable, de esto, otro, y ahora te meten esta batería, ya es que dices, esto ya es a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque a esa altura no tienes ni idea de lo que va a ocurrir. Los paneles tenían una degradación en un mes de lo que el fabricante garantizaba en 10 años. En un mes, imagínate. Entonces todo esto va a ser es interesante. Si lo sacamos o sale, bueno, si no nos vemos no nos veremos, si no lo veremos que los medios, que yo me encargaré de que sacar los medios porque es un tema que queremos sacar, vamos, si es que sale, vamos. Yo creo que sí. Y si sale, a lo mejor es con nosotros, a lo mejor se traen a los chinos y nos echan y se acabó. Porque nosotros solo tenemos el contrato de la ejecución en dirección de la planta fotovoltaica, no de esta parte. Pero bueno, ojalá. Yo solo para que te hagas una idea, dentro de los grupos de trabajo estos que tenemos en UNEF, tenemos uno de almacenamiento. A la última reunión vinieron 40 socios, me parece, y se ha decidido dividirlo en 2 subgrupos. Subgrupo de almacenamiento a pequeña escala y a gran escala. O sea, no te sé decir cómo de avanzado está el tema de gran escala, pero hay una demanda ya. Así que eso. O sea que... Estamos haciendo ahora mismo una instalación en Murcia de 400 kilovatios aislada, con batería. Totalmente aislado, pero totalmente aislado. De una fábrica de almendras, fíjate. Y estamos son 250 kilovatios de fotovoltaica y 200 de batería. O sea, y estamos ahora mismo en ejecución ahora. O sea, que ya va a ser la primera. Bueno, no va a ser la primera, ni mucho menos, pero sí un poco más grande de lo normal. Pues ya lo estamos. Esperamos que en un mes, como mucho, esté en funcionamiento. Así que bueno, ya empieza a ser competitivo ese tema, ¿no? Bien. Dicho. Bueno, gracias a todos por venir, gracias a los ponentes sobre todo. A ti, Javier. Gracias a la Cámara de Comercio. Y a Javi, que no sé dónde anda. Y a Javier Fernández Font, de Alusín, que está ahí al fondo. Muchas gracias por contar con nosotros. Eso es. Y a todos vosotros. Gracias. Javier, para hacer la papel.